Me llamo Martín López y fui devoto ferviente de la Basílica de Guadalupe durante más de 20 años. Desde niño, mis abuelos me llevaron en peregrinación cada 12 de diciembre y aprendí a rezar el rosario al amanecer, delante de la imagen de la Virgen. Sin embargo, tras convertirme en servidor voluntario dentro del templo, accedí a un secreto que jamás imaginé, un ritual prohibido reservado a un pequeño grupo de fieles que guardaba un lazo oculto con antiguas ceremonias prehispánicas, vetadas por la Iglesia oficial. Todo comenzó cuando el padre Samuel, sacerdote de confianza, me asignó la limpieza del vestidor custodiado tras el camarín de la imagen. Allí, oculto tras un biombo, hallé un cofre de madera con incrustaciones de nácar y un pergamino atado con un listón negro. En aquel documento, escrito en latín y náhuatl, se detallaba el rito de la flor de fuego, practicado a medianoche en la cripta subterránea, justo bajo el altar mayor. Los fieles oficiales desconocían su existencia. Solo 15 hermanos del Colegio de la Luz recibían la invitación, marcada en un sobrelacrado con cera roja, para participar cada primer viernes de Adviento. Intrigado, guardé el pergamino y continué mis labores diurnas, pero mi mente volvía una y otra vez al contenido secreto. La letra pequeña describía ofrendas precisas: pétalos de rosa amarilla, símbolo de la luz divina; ceniza de copal, purificado en enero; y una copa de agua bendita, mezclada con 3 gotas de vino tinto de la última comunión. Al centro, se debía trazar con polvo de oro el símbolo de la flor de 4 pétalos, evocando a Tonantzin Guadalupe, la sincretización de la madre prehispánica y la Virgen mestiza. Bajo ninguna circunstancia debía mencionarse fuera del círculo sagrado. La verdadera revelación llegó una madrugada, cuando me encontré con el padre Samuel y 4 servidores más descendiendo por la escalera de caracol hacia la cripta. Con linternas de aceite y vestiduras blancas, portaban el cofre y una alfombra bordada con filigrana dorada. Me quedé inmóvil al comprobar cómo, tras cerrar una puerta de piedra, el silencio se volvía absoluto. Ni el eco de pasos ni el goteo del agua en las paredes de Tezontle llegaba a mis oídos. Fue el momento en que comprendí que aquel rito iba más allá de la piedad católica. Bebía de un legado ancestral que la Iglesia había ocultado para evitar herejías y sincretismos peligrosos. En la penumbra, distinguí un altar bajo el nicho de la Virgen. Lucía un manto negro sobre pedestales de mármol, y a su alrededor había candelabros con velas verdes, amarillas y rojas, encendidas en un patrón determinado por el pergamino. Los hermanos se reunieron en círculo, colocaron la copa con vino y agua sobre la flor de oro pintada en el suelo y recitaron, alternando latín con rezos en náhuatl antiguo, un cántico de la flor de fuego que hablaba de renovación y de la unión de 2 mundos, el de la fe cristiana y el del Mictlán prehispánico. La ceremonia duró apenas 10 minutos, pero en ese breve lapso el aire pareció vibrar. Sentí un calor intenso en el pecho y percibí un suave perfume a rosa y copal que no emanaba de las velas. Al concluir, los devotos apagaron las velas con un gesto solemne, recogieron el pergamino y ascendieron sin mediar palabra. Nunca vi qué sucedió con las ofrendas, ni si vertieron la copa al subsuelo. Al día siguiente, fingí ignorancia, limpié la escalera y volví al rito del rosario matutino. Pero mi alma ya había sido tocada por aquel fuego secreto. Supe entonces que quienes participaban en el rito de la flor de fuego guardaban un privilegio peligroso. Mantenían viva una tradición que la ortodoxia había silenciado, a costa de conservar un vínculo místico con la Virgen de Guadalupe tan poderoso que pocos se atrevían a cuestionar. Si quieres descubrir los detalles del canto siniestro y las revelaciones que surgieron tras participar en el rito prohibido, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Te atreverías a descender a la cripta secreta? Al escuchar aquel cántico de la flor de fuego por primera vez en la cripta subterránea, comprendí que no se trataba de una simple plegaria. Cada palabra y cada nota musical invocaban fuerzas ancestrales que trascendían la liturgia católica. Los hermanos se colocaron en semicírculo, con rostros cubiertos por velos de seda blanca,
y comenzaron a entonar un salmo en latín que se desvanecía para dar paso a versos en náhuatl. La melodía subía y bajaba como un oleaje suave, marcando un ritmo hipnótico que hacía palpitar las paredes de Tezontle con un retumbar apenas perceptible. El texto central del cántico decía: Tonantzin Guadalupe, madre de doble albor, en tu regazo florece el fuego sagrado. Unimos el rito de antaño al credo renovado, para que tu luz atraviese el velo dorado. Con cada verso, un hermano rozaba la copa de vino y agua bendita con la punta de la rama de un copal seco, provocando que unas brasas incandescentes chisporrotearan en el incensario de plata. El humo, cargado de esencias de rosa amarilla, cubrió el altar en una cortina luminosa, y noté como el pulso de mi propia sangre se aceleraba, como si mi corazón quisiera responder al latido cósmico que se invocaba. Entre cada estrofa en náhuatl, recitaban frases como Intonantzin Nicantlali, Inyowayi Nican Chicomo, aquí florece la tierra madre, aquí descansa la noche sagrada, fusionando el concepto de Guadalupe con la diosa prehispánica Tonantzin. Esa unión de nombres simbolizaba la sincretización oculta. La Virgen de Guadalupe, en su manto de estrellas, asumía el rol de diosa madre original, protectora de la tierra y puente entre dos civilizaciones. Cerca del final del cántico, el padre Samuel alzó la voz para pronunciar lo que solo se leía en el pergamino prohibido: que el fuego de la flor consuma todo temor, que la sombra se disipe ante tu fulgor, y en la víspera del Adviento renazca el fervor. Al concluir esas últimas líneas, todos inclinaron la cabeza y guardaron un silencio tan profundo que incluso el goteo constante de una filtración inofensiva cesó. Fue entonces cuando el suelo tembló levemente, como un eco de la Gran Madre respondiendo al llamado. Entre la penumbra sexta las velas verdes agitarse sin viento, y una luz oscura casi púrpura se reflejó en los muros húmedos, formando un delicado relieve en la roca, la silueta de una flor con 4 pétalos entrelazados. Aquel momento me reveló la verdadera función del ritos. No era un acto meramente devocional, sino una ceremonia de transmutación energética. La combinación de harina de oro, copal purificado y agua bendita creaba un vórtice vibratorio que abría un umbral invisible, permitiendo a los devotos, y solo a ellos, experimentar una comunión directa con el espíritu de Tonantzin Guadalupe. Según la tradición oral que fluía en susurros, ese umbral duraba apenas un parpadeo de tiempo sagrado, pero durante él se abrían visiones de la ciudad celestial y se recibían mensajes de guía personal, curaciones, revelaciones de destino y advertencias sobre la moral colectiva de la comunidad. Sin embargo, el poder del rito conllevaba un riesgo mortal. El pergamino advertía: quien pronuncie el cántico sin pureza de corazón, consumirá su espíritu en llamas interiores. Algunos ancianos voluntarios, antes de abandonar la hermandad, habían sufrido sueños febriles de fuego invadiendo sus huesos, experimentando sensaciones de ardor en el pecho que los dejó marcados con cicatrices psíquicas. Por eso, cada iniciación requería examen de conciencia bajo juramento de silencio absoluto, y solo quienes superaban la prueba de la noche sin sueño, mantenerse despiertos y puros ante el manto de la Virgen, podían alzarse esa madrugada. Yo, que había participado en el cántico a regañadientes, sentí una dualidad en mi interior. Por un lado, un asombro profundo ante la revelación de un poder ancestral. Por otro, un temor reverente al comprender la frontera peligrosa entre fe y herejía. Tras el rito, salí de la cripta con la garganta seca y los ojos humedecidos, consciente de que lo vivido en aquel espacio prohibido quedaría tatuado en mi alma para siempre. Si deseas saber cómo afectó mi vida este encuentro con lo oculto, y cómo sobreviví a las consecuencias de la flor de fuego, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Te atreverías a recitar este cántico prohibido? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde revelaré el impacto real del ritual en la devoción y el destino de los iniciados. La austera luz del amanecer me encontró de rodillas en el atrio de la basílica, con el corazón aún latiendo al ritmo del cántico de la flor de fuego. Mis sentidos se habían agudizado, veía destellos dorados en los vitrales, percibía arpegios fantasmales en el viento que cruzaba los pasillos, y escuchaba
con nitidez enfermiza, los rezos lejísimos de fieles que todavía dormían. Esa mañana comprendí que el rito prohibido no quedaría reducido a la cripta, me había marcado con señales invisibles. En los días siguientes, los hermanos del Colegio de la Luz guardaron silencio, pero sus miradas me delataban, sabían que yo había sido testigo de la transmutación. Algunos aparecieron con ojeras profundas, confesándome en susurros cómo vislumbraron figuras etéreas detrás del manto de la Virgen, una silueta de madre prehispánica y otra de madre católica, entrelazadas en un abrazo cósmico. Narraban haber visto ofrendas de maíz y copal flotar en el aire antes de desvanecerse en una ráfaga de calor. Mi propia experiencia incluyó visiones alucinatorias. En mi estudio doméstico, la imagen de la Virgen proyectó un halo que hipnotizaba mis pupilas, y una voz femenina mediaba un diálogo interno. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del conocimiento? Cada vez que intentaba compartirlo con un confidente laico, la imagen tardía de la flor de fuego se desdibujaba, como si el velo protector de la fe común lo impidiera. Mientras tanto, un grupo de monjas encargadas de la limpieza de los pasillos empezó a caer enfermo con síntomas insólitos, fiebres intermitentes, alucinaciones de fuego danzante y lágrimas de sangre. El párroco mayor atribuyó estos males a fatiga espiritual, pero en voz baja algunos mencionaron a la maldición del rito oculto. La Inquisición moderna, representada por el vicario y varios obispos, ordenó quemar cualquier documento sospechoso. Encontré cenizas del pergamino original en un basurero tras la sacristía, pero ninguna foto o copia podía escapar la vigilancia eclesiástica. El padre Samuel fue reprendido y relegado a una parroquia rural en Veracruz. Susurros en el claustro indicaban que había intentado defender la sinergia entre la fe de los indígenas y el catolicismo, pero fue considerado un hereje. El Colegio de la Luz se desintegró en semanas. Sus miembros dejaron de ser convocados a la cripta y varios de ellos abandonaron la vida religiosa. Una hermana joven, quien me había confiado un fragmento en náhuatl del cántico, desapareció misteriosamente tras una audiencia con el obispo. Mi fe, otrora inquebrantable, se fracturó. Dejé de confesarme y me alejé de las misas solemnes. Comencé a documentar mis visiones en un diario personal codificado, temiendo la censura. Aquella libreta me reveló el precio oculto del rito. El acceso a las verdades ancestrales implicaba un desgarro en el alma, un desdoblamiento entre la devoción pública y el secreto privado. Enfrenté una disyuntiva moral: revelar todo y ser excomulgado, o callar y conservar mi posición dentro de la comunidad de fieles. Opté por la verdad, pese al riesgo. Compartí fragmentos con un historiador secular y un etnólogo especializado en sincretismos. Juntos comprobamos que el rito de la flor de fuego guardaba paralelos con ceremonias nahuas de renovación estacional y con prácticas místicas europeas de la Edad Media. Esa conexión global, imposible de silenciar por completo, resonó en publicaciones académicas clandestinas y avivó el interés de pocos estudiosos. Aunque el Vaticano no emitió pronunciamiento oficial, la Santa Sede ordenó bloquear el acceso a los archivos de la Basílica y reasignar a los canónigos que mostraran curiosidad excesiva. Aún así, la noticia del rito prohibido se filtró en foros de teología y en círculos de antropología religiosa. A día de hoy, algunos peregrinos afirman sentir la llamada de la cripta al pisar el atrio y demandan la apertura de los secretos de Guadalupe, exigiendo un reconocimiento de la dimensión prehispánica de la Virgen. Mi vida cambió para siempre. Pasé de ser un devoto servidor a convertirme en un expositor de secretos vetados. Cada 12 de diciembre recorro el atrio con cautela, recordando la luz púrpura que vi en la cripta y el aroma de rosa amarilla en mi memoria. Sé que la batalla entre la ortodoxia y el legado ancestral no ha concluido. Sé, también, que la fe auténtica no muere cuando la verdad se atreve a florecer en el fuego. Si te impactaron estas secuelas ocultas y quieres conocer cómo culmina mi historia con la flor de fuego, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Cómo crees que debería enfrentarse la Iglesia al legado prehispánico de la Virgen? Suscríbete para no perder el desenlace final de este testimonio prohibido.
Tras la disolución del Colegio de la Luz y la censura eclesiástica, me encontré solo ante el dilema de preservar la verdad o sucumbir al silencio impuesto. Mis diarios codificados y grabaciones clandestinas se convirtieron en mi única salvaguarda contra el olvido. Para protegerlos, enterré copias en un cofre de hojalata bajo un nopal centenario en la huerta de mis abuelos, dejando instrucciones en criptograma náhuatl para que, en el futuro, alguien digno pudiera desenterrarlos. Mientras tanto, emprendí un periplo de búsqueda de redención espiritual y académica. Contacté a un grupo de antropólogos independientes y a un editor de renombre dispuesto a publicar mis hallazgos bajo seudónimo. Juntos prepararon un ensayo comparativo que vinculaba el rito de la flor de fuego con ceremonias de fuego purificador de otras tradiciones, los Agni Otra védicos, las hogueras druidas de Beltane y el fuego de San Juan. Ese enfoque interdisciplinar demostró que el culto oculto de Guadalupe vivía en la intersección de creencias universales sobre renovación y purificación. En un documental secreto, grabé entrevistas con ex hermanos del rito que, tras abandonar la iglesia, encontraron sanación personal siguiendo el cántico de la flor de fuego en retiros espirituales laicos. Ellos testificaron cómo las visiones febriles se dieron paso a experiencias de paz interior y cómo el recuerdo del calor místico los ayudó a superar traumas familiares. Estas pruebas humanas mostraban que el rito, lejos de ser mera superstición, poseía un potencial terapéutico que la ortodoxia había rechazado sin examinarlo. Paralelamente, busqué reconciliación con la fe católica. Me reuní en privado con un grupo de teólogos progresistas que abogan por el reconocimiento de lo prehispánico dentro de la liturgia oficial. Ellos me alentaron a presentar una petición formal ante el Obispado de México, solicitar la apertura de los archivos secretos de la Basílica y la creación de un centro de estudios de sincretismo guadalupeño. Aunque el vicario rechazó el planteamiento, el simple hecho de haberlo planteado evidenció la urgencia de debatir la dimensión auténtica de la devoción a la Virgen. En el plano personal, enfrenté ataques. Mi casa fue vandalizada con grafitis que decían hereje, y recibí anónimos amenazantes. Aún así, continué mi labor de investigación y difusión bajo la protección de colegas legales y de organizaciones de derechos religiosos. Con el tiempo, varias universidades incluyeron en sus planes de estudio un módulo sobre sincretismos ocultos en el culto mariana, basado parcialmente en mis materiales. Hoy, aunque el rito de la flor de fuego siga prohibido en la basílica, su legado clandestino circula entre redes de creyentes y académicos que lo estudian como un puente vivo entre culturas. Cada 12 de diciembre, mientras cientos de miles de peregrinos alzan sus oraciones, un puñado de iniciados mantiene viva la llama secreta bajo el suelo sacro, recordando que la fe verdadera también sabe cuestionar sus símbolos. Si deseas conocer el epílogo de esta historia y cómo el rito de la flor de fuego podría renacer legalmente, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Crees posible un encuentro oficial entre la Iglesia y la tradición prehispánica? Suscríbete para no perder el capítulo final de este relato prohibido. Tras años de investigación clandestina, redacción de ensayos y denuncias veladas, llegamos al momento decisivo para el rito de la flor de fuego, proponer su reconocimiento como Patrimonio Espiritual y Cultural de México. A finales de 2025, un colectivo de estudiosos, devotos y comunidades indígenas envió a la Conferencia Episcopal Mexicana un expediente exhaustivo que reunía documentación histórica y antropológica, traducciones certificadas del pergamino en latín y náhuatl, fotografías de los artefactos ocultos y transcripciones del cántico de la flor de fuego, testimonios de ex hermanos del rito, devotos que compartieron sus experiencias de sanación y trascendencia, grabadas bajo anonimato para proteger su identidad. Análisis interdisciplinar que vinculaba el rito a prácticas de purificación globales y demostraba el valor terapéutico de la ceremonia. Propuestas de salvaguardia, creación de un centro de estudios de sincretismo guadalupeño en la Basílica, la apertura controlada de la cripta subterránea para investigadores y la implementación de un protocolo de acceso ritualizado para interesados debidamente preparados. La reacción inicial fue el silencio eclesiástico,
La conferencia pospuso la lectura del expediente y replegó a sus asesores teológicos. Sin embargo, la presión mediática y el apoyo de organizaciones de derechos religiosos lograron colar el tema en el debate público. En marzo de 2026, el patronato de la Basílica cedió parcialmente, acordó constituir una comisión académica mixta clérigos, arqueólogos, antropólogos y representantes indígenas para evaluar la viabilidad de un programa piloto. Este programa piloto contempla dos fases. Fase I 2026 a 2027, investigaciones arqueométricas y etnográficas en la cripta, supervisadas por la comisión mixta, y creación de una réplica didáctica del recinto en el Museo de Guadalupe. Fase 2 2028, apertura controlada de la cripta durante un fin de semana de Adviento, con cupo limitado a 15 iniciados de cada comunidad indígena y 15 servidores de la Basílica, todos formados en protocolos de respeto y conservación. La mera aprobación de la fase I constituye un triunfo sin precedentes. Por primera vez, la Iglesia reconoce la importancia de integrar lo prehispánico en su liturgia mariana. Para mí, que fui testigo y protagonista de esta verdad silenciada, es la victoria de la reconciliación. La flor de fuego, nacida en la oscuridad de un rito secreto, asoma ahora como puente de entendimiento entre la devoción popular y el legado ancestral. Personalmente, he vuelto a la Basílica cada 12 de diciembre, no como un simple feligrés, sino como embajador de la memoria oculta. He participado en mesas redondas y conferencias, compartiendo mis apuntes codificados y guiando a nuevos investigadores que buscan equilibrar fe y cultura. Sigo custodiando una copia del pergamino original, ahora digitalizada y preservada en servidores institucionales, accesible solo a aquellos que cumplen con la formación establecida por la comisión mixta. El rito de la flor de fuego no solo nos enseña sobre sincretismo y resistencia cultural, sino que evidencia la capacidad de la fe para evolucionar y abrazar su propia historia. Aquel cántico prohibido, que provocó censuras y persecuciones, se convierte hoy en himno de unidad, arde sin consumirse, alimentando un diálogo entre lo sagrado y lo ancestral, entre la ortodoxia y la memoria popular. Este es el legado que comparto contigo, la certeza de que la verdad, por más oculta que permanezca bajo velos de silencio, puede renacer con poder renovado cuando la voluntad colectiva se atreve a buscarla. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este viaje al corazón secreto de Guadalupe te ha conmovido, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este testimonio con quienes valoran la riqueza de nuestra herencia cultural. Déjame tu comentario, ¿qué significa para ti la sinergia entre lo prehispánico y lo cristiano? ¿Y cómo crees que este rito recién reconocido puede transformar la devoción de mañana?